la peor de las cosas que nos pueden pasar, ¿sí? Y alguien se jactó por ahí que está bueno vivir en la incertidumbre. Cuando tenés un respaldo y cuando sabés que si las papas queman, levanto vuelo y me voy, y todos quedan a la lona, no habría problema de vivir en la incertidumbre. Pero cuando nosotros, trabajadores de toda la vida, con los aportes hechos correspondientemente como es necesario, o aquellos que han trabajado durante muchísimo tiempo y fueron y se encontraron con que, ¿y los aportes? Claro, entonces, trabajadores de toda la vida, y con más razón, quienes merecemos, porque gracias a trabajar mucho tiempo, estoy en el bando de los jubilados. Así que quienes merecemos estar bien jubilados y tranquilos, creo que es el momento que escuchemos con atención y tengamos la posibilidad de disfrutar de alguien que de esto sabe un montón. El doctor Miguel Ángel Fernández Pastor, para quien le agradezco un montonazo, en nombre mío, pero creo que en nombre de todos que haya accedido a hacer ese viajecito. José Luis, por parte de un movimiento en el cual estamos junto con Nuevo Encuentro, que estamos tratando de abrir puertas, de abrir cabezas, de escucharnos y escuchar y aprender. Bueno, gracias a eso hoy lo tenemos al doctor Miguel Ángel Fernández Pastor, que es doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es computista científico, es también en la Universidad de Buenos Aires. Eso lo voy sabiendo porque el Google es lo que me permite. Fue gerente normatizador de prestaciones y servicios de la Administración Nacional de Seguridad del ANSES, de Seguridad Nacional Social, pero además de eso, si ustedes ven los medios de comunicación, habrán escuchado que fue uno de los primeros de hablar de defender el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Fue uno de los primeros en hablar y alertarnos sobre el Fondo de Reparación Histórica. Fue el que se emocionó, y mucho, en un canal, cuando vio y cuando quería hacernos entender a qué nos estábamos exponiendo. Entonces, un fuerte aplauso, un gracias enorme. Andrés Ayudar. Bienvenido a Río Colorado, bienvenido a la comarca, y ya es tiempo que Marisol Álvarez, en nombre de Nuevo Encuentro, se dirija a ustedes. Bueno, cortito, porque en realidad acá lo que nos convoca es el compañero. Agradecerle a todos los compañeros y las compañeras, a todos y a todas los que estamos presentes aquí. Ustedes dirán por qué se perdió tanto tiempo colgar en alguna cartelería. Bueno, vale la pena refrescar esto. Si hay algo que aprendimos del gobierno de Cristina y de Néstor fue organizarnos y a no tener vergüenza de salir a la calle en nombre de. Por eso nosotros consideramos que estos no son simples banderas, simplemente es la muestra de que acá en Río Colorado hay un pueblo que se está organizando de diversas maneras. Hay un partido nuevo también, como Nuevo Encuentro. Entonces nos parece muy importante que ustedes vean reflejado acá en las paredes al pueblo organizado. De esta manera nosotros compartimos esta actividad política con José, con todos los compañeros del MNA, y creemos que bueno, que son momentos para poder empezar a entender lo que nos pasa. Yo personalmente pienso que acá no hay incertidumbres, acá hay certezas, porque ya esto lo hemos vivido, no es una historia nueva. Lo que pasa que en algún periodo se tardó entre 10, 15 y 20 años en concretar la privatización y la venta del país, y ahora en menos de 2 años estamos viendo que el avance es feroz. Entonces, sabiendo con certeza de qué es lo que va a pasar, creo que es importante que hoy estemos todos preparados para enfrentar este modelo que es conocido por todos. Acá, digamos, no hay nada oculto. Así que bueno, desde Nuevo Encuentro, todos los compañeros que estamos aquí presentes, les agradecemos que hayan acudido a nuestra invitación. Bueno, después de las palabras de María Elena y de la compañera de Nuevo Encuentro, creo que no hay mucho más para agregar que escuchar a Miguel. Esto de la organización, de empezar a organizarnos, que como ella decía, no es nueva, sino que lo estamos haciendo y que lo tenemos que divulgar y que nos tenemos que mostrar hacia la sociedad de Río Colorado, la sociedad de Río Negro, a
a toda la provincia, que nos estamos organizando, que nos estamos preparando porque el país va hacia una situación muy caótica, estamos viviendo tiempos muy difíciles y me parece que la unidad del campo nacional y popular es lo fundamental para poder volver a estar en un gobierno nacional, popular, democrático y feminista. Así que muchas gracias a todos. Bueno, hola. Bueno, muy buen día a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con esta conjunto de expresiones políticas que respaldan, en definitiva, o que lidera Cristina Fernández de Kirchner y que es Unidad Ciudadana, al que me siento muy orgulloso de participar, donde me siento muy orgulloso de participar. Así que lo encuentro a Borja, al MNA, al PJ, que me dijeron que andaba por acá, un concejal amigo también, a todos les agradezco muchísimo la participación. La segunda cuestión que me gustaría decir, antes de empezar a hablar de los temas que me convocan, es que generalmente a mí me invitan a hablar a centros de jubilados o a lugares donde generalmente nos juntamos los viejos. Y yo siempre digo, cuando nos juntamos, que en realidad lo ideal sería que nos juntáramos toda la sociedad, porque cuando hablamos de los temas de la seguridad social, la gente cree efectivamente, y los medios de comunicación se encargan de decir esto, que son cosas de viejos. Y en realidad nada es menos cosas de viejos que hablar de la seguridad social, porque los que estamos jubilados, como en mi caso, ya lo estamos. Y por lo tanto nos podrán bajar un poquito el haber, un poquito más, un poquito menos sufrido, pero en definitiva estamos. El problema son los que vienen atrás, los que todavía no se jubilaron, los que vienen en proyecto de jubilarse, los que tienen que vivir un país con un enorme sufrimiento como está ocurriendo ahora, y además con el riesgo cierto de que cuando lleguen a la edad jubilatoria o se beneficien de un haber mucho más chiquito que el que tuvimos nosotros oportunidad de tener, o que directamente lo pierdan, que no lo tengan, porque este también es un riesgo que existe y que nosotros tenemos que tomar conciencia. Pero ya yendo un poco al tema al que yo generalmente me refiero, o al tema al que en principio me dedico, que es el tema de la seguridad social, y ya que estamos acá casi como en un local partidario y no en un centro de jubilados donde uno puede encontrarse con alguien que diga no suscribo estas palabras o estas cuestiones, aunque yo me cuido bastante poco de eso, pero lo cierto es que acá podemos hablar un poco más a calzón quitado, es decir, y hablar más desde el punto de vista de la interpretación de las cuestiones de la seguridad social relacionados con la política. Entonces yo lo primero que hago siempre en toda charla que me toca dar es tratar de ponernos en posición o en situación de cómo se constituye una sociedad capitalista como la nuestra, no la Argentina, en cualquier parte en general del planeta. Entonces yo siempre digo que hay entre un 8 y un 10% que son los sectores empresarios. Esos sectores empresarios que son los dueños de los medios de producción y de los medios de comunicación, que además de ser dueños de los medios de comunicación y de los medios de producción, generan todo tipo de instituciones, lobby, la sociedad rural, la unión industrial, para nombrar solamente las dos más pesadas, pero podríamos nombrar 100 instituciones de distintas características, de primero, de segundo grado, arman centros de estudios, compran periodistas, todo lo que tienen al alcance de la mano lo usan para defender sus intereses, para defender sus prerrogativas y sus beneficios. De hecho, basta abrir los diarios hoy, le anuncian que le van a sacar a la gente del campo parte de que le van a obligar a pagar retenciones, ahora el gobierno que les había dicho que se iban a retirar, y antes que se lo anuncien ya están reaccionando, ya están todos movilizados.
Y eso demuestra que tienen un gran poder de lobby, un gran poder de presión sobre el gobierno. Hay un segundo gran sector de la economía que son los trabajadores formales. Esos forman entre el 35, el 40, el 45, depende, cada país y cómo esté estructurada su masa salarial, representan más o menos este porcentaje. Y allí, en un país como el nuestro, con tanto predicamento gremial, hay una gran defensa de los intereses de los trabajadores a partir de que los gremios se organizan, que les dan servicios especiales a sus trabajadores, que crean centros de estudio, que preparan profesionales para que defiendan los intereses, tienen una buena cantidad de abogados que defienden en los distintos juzgados, hacen lobby como corresponde, ponen periodistas, y cuando todas esas herramientas se le agotan, todavía les quedan las medidas de acción directa, ¿no? Que son el paro, la movilización, el quite de colaboración, es decir, todas las tipos de herramientas, y está muy bien que lo hagan en defensa de sus intereses, por supuesto, que está muy bien porque el adversario que está del otro lado es el empleador, que ya vimos lo que tiene un gran peso del otro lado. Pero queda un 50% de la población, y esto es a lo que yo me quiero referir. Ese otro 50% de la población, de una forma u otra, su vida depende de la seguridad social. Porque depende de una jubilación, de una pensión, de las jubilaciones que pueden dar las cajas provinciales, las asignaciones familiares, la asignación universal por hijo. Digo, para que tengamos una idea, beneficiarios directos de la seguridad social a nivel nacional representan 18 millones de personas y los trabajadores activos 9, ¿no? Para que cada uno se ubique cuál es el porcentaje de población que está afectando. Y entonces la pregunta que hago, y aquí la refuerzo más, es ¿quién defiende a ese 50% de la población? Yo quiero que ustedes reflexionen quién los defiende a ese 50% de la población. Yo tengo una explicación, pero quiero que la encontremos juntos esa explicación. Y lo que yo siempre digo, lo único que defiende ese 50% de la población que no tiene lobby, no tiene gremio, no tiene diario, tiene algunos profesionales que salen por televisión a defender sus intereses, y como yo siempre digo, hay dos tipos de profesionales. Aquellos al estilo Mirta Tundi, que le falta que se le caigan las lágrimas diciendo pobrecito los viejitos, y después cuando van, el momento de votar, votan otra cosa totalmente contraria a lo que dijeron defender, o aquellos que hacen toda la defensa y después sale un cartelito que dice jubilados.com, es decir, son clientes a los que le están hablando, no le están hablando a esa ciudadanía que necesita el respaldo para mejorar su situación. Entonces, ¿quién los defiende? Y hay una sola herramienta que tienen de defensa, que es la política. Y eso es quizás la lección más importante que nosotros nos tenemos que llevar hoy de aquí. Que a los beneficiarios de la seguridad social, lo único que los defiende es la política. No hay lobby, no hay gremios, no hay nadie que los defienda. Va a depender del programa, de la concepción política que tenga un gobierno, para que ese universo del 50% de la población esté mejor o esté peor. Y esto es así de sencillo, porque yo tengo 68 años, en 68 años viví 4 procesos neoliberales, con Onganía y Krieger-Bacena, con Martínez Dios y la dictadura militar, con Menem y la privatización del sistema profesional, y ahora con Macri. En los 4, y cualquiera que tenga memoria, en los 4, la pérdida de derechos de los sectores más desprotegidos fue la constante de la acción política de esas personas, o de esos gobiernos. Porque el objeto del neoliberalismo es la transferencia de recursos de los sectores populares a los sectores más concentrados de la economía. Porque la economía es una. Es la teoría de la frazada. Si yo la tiro para arriba, se la lleva a lo de arriba y se destapan los pies. Bueno, en los pies están siempre los beneficiarios de la seguridad social, porque son los que no tienen herramientas para defenderse, y cuando la política les juega en contra, su circunstancia también se cae a pedazos.
Y eso es lo que nos está pasando, porque la gente se asombra y dice, ¿cómo puede ser que baje la jubilación? ¿Cómo puede ser que quieran reventar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? ¿Cómo puede ser que usen a los jubilados para blanquear plata? Porque es una decisión política. Por eso mi mayor preocupación hoy no es Macri. Porque atrás de Macri hay 100 Macri que están dispuestos a maquillarse, a ponerse polleritas cortas si es necesario y a pintarse los ojos. Y nos vuelven a poner otro Macri y nos parten como un queso, porque el problema no es Macri, el problema es el neoliberalismo. Y eso es lo que nosotros tenemos que salir a defender. Porque la batalla es contra el neoliberalismo y esa batalla es muy fuerte, es muy grande. Pero para poder pelear contra el neoliberalismo, nosotros tenemos que saber que hay otro camino y tomar conciencia que hay otro camino para poder explicárselo a la gente. Yo siempre digo, parafraseando a Sui Generis, que en materia de seguridad social hubo un tiempo que fue hermoso, que fueron los 12 años de la década de la era kirchnerista. Y fue hermoso porque se demostró que desde el fondo del pozo, como estábamos, y hay que recordar que estábamos en el fondo del pozo, con 150 pesos dólares que ganaba de la gente de jubilación mínima. ¿Saben cuánto significa 150 pesos dólares hoy en la Argentina si lo hubiéramos indexado por inflación? 4.500 pesos, esa sería la jubilación mínima de un argentino hoy. 4.500 pesos sería. Pero además, los que cobraban los 150 pesos dólares eran privilegiados, porque en la Argentina del 2001 había 3.200.000 jubilados, o jubilados y pensionados, 3.200.000. Hoy entre jubilados, pensionados y pensiones no contributivas hay 8.200.000 personas, es decir, 5 millones de personas más. Fíjense si es posible hacer una seguridad social distinta, pero además en aquella seguridad social era deficitaria y se caía a pedazos, porque producto de la privatización del sistema previsional, en el que le pasaron los recursos de los trabajadores a las financieras, quedó totalmente desfinanciado el sistema y significó en definitiva la crisis que fue la crisis del 2001. Y sin embargo, en apenas 8 años, yo diría, se produjo una reactivación extraordinaria en materia de seguridad social que vamos a recrear muy rápidamente. Primero, el plan de inclusión jubilatoria, que incluyó 3,5 millones de beneficiarios. 3,5 millones de beneficiarios, que son esos beneficiarios que el desgraciado de Duhovne por televisión y muy suelto del cuerpo dice: señores, hay gente que me pide que dé de baja las jubilaciones sin aportes, agrega. Yo les quiero aclarar que esas personas hicieron 2 veces aportes. 2 veces aportes hicieron esas personas y se los voy a explicar. Primero, el 50% del sistema previsional se financiaba en ese momento con impuestos y el otro 50% con aportes y contribuciones. Cada vez que alguien compraba un paquete de yerba, pagaba IVA y parte de ese IVA iba a financiar las jubilaciones de las personas que cobraban. Cuando ese paquete de yerba sirve para pagar la jubilación a un juez de la corte no tiene ningún delito, pero cuando sirve para pagar la jubilación a un ama de casa es un delito. Y como si esto fuera poco, ese plan de inclusión jubilatoria las obligó a la gente a hacer aportes de la misma forma que hizo cualquier trabajador en la Argentina. Y esto no se dice o se esconde, porque yo les propongo que salgan de acá, vayan a la computadora, abran Google y vean la ley 25.994, artículo 6. Y ahí van a ver que dice: las personas que se benefician en este programa, por supuesto que no lo dice así, pero el sentido es ese, podrán acogerse a una moratoria de la ley tal. Esa moratoria de la ley tal fue la moratoria por la cual blanquearon sus deudas todos los empresarios argentinos, desde el kiosco más chiquito hasta Roca o Macri, mismo si le quería blanquear. Quiere decir que cuando esas leyes están muy bien, cuando blanquean deudas de empresarios es una gran medida económica,
y cuando sirven para jubilar a gente que nunca tuvo la posibilidad de que sus empleadores le hicieran los aportes en tiempo y forma, es casi un delito. Y los transforman sin aportes. ¿Por qué valen los aportes de un empresario y no valen los aportes de una persona del pueblo? Yo quiero que me expliquen esta circunstancia. Y entonces, muy suelto del cuerpo, Duhovne dice, vamos a dar, me piden que den de baja. Primero, ¿quién le pide que le den de baja? Hay una consulta popular, el pueblo está reclamando en las calles que den de baja las jubilaciones, o se lo pide el Fondo Monetario Internacional o los chetos de Barrio Norte. ¿Quién se lo pide? Y segunda cuestión, yo quiero que nos representemos una circunstancia. Supongamos que del otro lado del televisor está una pareja, el 80, ella 75 años, mirando animales sueltos y oye al ministro que dice esto. Y los dos viven del plan de inclusión jubilatoria, en una casita modesta. ¿Ustedes creen que esa pareja durmió esa noche? ¿Qué vivió? Y los días siguientes que esperaba que le dijeran que no van a dar de baja el plan de inclusión jubilatoria. ¿Cómo vivieron? ¿Cuál fue el estado de depresión? Y la depresión en la vejez mata. Esto es lo que hay que entender. Por eso son unos salvajes en el solo hecho de decirlo, porque es un disparate jurídico. Cualquiera sabe que es un disparate jurídico, que ni siquiera esta justicia inmunda que nos toca vivir es capaz de avalar semejante cosa. Porque son derechos adquiridos absolutos. La ley vigente al CESI, por lo tanto no lo van a poder dar de baja por más que hagan las maniobras que hagan. Pero el hecho de decirlo ya es un daño terrible. Y lo peor es el por qué lo dicen. Lo dicen porque de esa manera generan un debate en la sociedad que mientras habla de eso le meten por atrás un montón de cosas. Para decirlo en términos de lo que pasa acá, le quieren meter la baja de la zona austral o la baja de las asignaciones familiares, solamente para poner dos ejemplos que afectan a la zona austral. Porque ese es el sentido, ese es el objeto de tirar estas bombas atómicas. Pero se olvidan que del otro lado muere gente gracias a esto. Por eso lo importante no es Macri, es el neoliberalismo. Porque si lo cambian a Macri, Duhovne va a seguir diciendo las mismas cosas y Caputo va a seguir haciendo las mismas cosas. Y eso es lo que tenemos que tomar conciencia. Y si seguimos en el tiempo que fue hermoso, y solamente, no sé si acá hay o no hay docentes, pero por las dudas lo voy a decir, también vienen por el régimen docente. Sin ninguna inocencia vienen por el régimen docente, diría con absoluta indecencia vienen. Porque ustedes lo habrán oído al presidente, una de las medidas que vamos a tomar va a ser eliminar las jubilaciones de privilegio. ¿Alguien imagina que Macri va a dar de baja las jubilaciones del Poder Judicial argentino? Bueno, esas son las jubilaciones de privilegio. Las del Poder Judicial son jubilaciones de privilegio. Porque Macri en realidad lo que quiere es identificar como jubilaciones de privilegio las jubilaciones de los docentes y los científicos. Y yo siempre recuerdo, y esto para que nos sintamos orgullosos de los docentes y los científicos argentinos, que en la Argentina el primer régimen docente, el primer régimen de seguridad social que hubo en la Argentina, ¿saben dónde estaba? Estaba incorporado en la ley 1420 de educación libre, gratuita y obligatoria. Quiere decir que en nuestro país la educación libre, gratuita y obligatoria nació junto con la seguridad social y sin duda fueron las dos herramientas que hicieron de la Argentina el crisol de razas y la nación que somos hoy. Porque es seguramente la ley más paradigmática de la historia argentina y que curiosamente fue votada en el gobierno más conservador de la historia argentina, que fue el gobierno de Julio Argentino Roca en 1884 con Eduardo Wilde, ministro de Educación. Así que eso fue política de Estado de los argentinos y estos animales se la quieren llevar puesta. Porque se quieren llevar puestos a los docentes y a los científicos. Porque ese es el régimen por el que vienen. Porque desprecian la educación pública. Porque desprecian la ciencia desarrollada por investigadores argentinos. Quieren comprar la ciencia en el extranjero y venderla con granos.
porque en definitiva el neoliberalismo no es más que la reedición de lo más rancio del conservadurismo argentino. Así que eso tenemos que también que tener muchísima conciencia, y por eso vienen en la próxima ley de presupuesto. Eso lo están negociando en este momento con los gobernadores, y tenemos que ser conscientes de que eso se está negociando a espaldas nuestras. Por eso utilizan la pantalla de eliminar las jubilaciones de la moratoria, como les dicen, o las jubilaciones sin aporte, que en realidad son el plan de inclusión jubilatoria, para poder negociar tras bambalinas estas cuestiones. Estas sí son realmente importantes y posibles de llevarlas adelante. Y en ese tiempo hermoso del que estábamos hablando, también se reestatizó el sistema de seguridad social argentino. Yo siempre digo, yo tuve la oportunidad de ser director del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, que es un organismo internacional con sede en México, que es la única universidad de seguridad social que existe y al que pertenecen todos los países del continente. Siempre uno más que la OEA, porque estaba Cuba incluso, que la OEA no la tiene, así que estaban los 36 países del continente. Y allí en el CIDES se hacían infinidad de encuentros. Cuando se privatizó, cuando se estatizó el sistema de seguridad social, yo siempre decía, nosotros en cualquier reunión sacábamos pecho. Además, como buenos porteños y agrandados, nos sentíamos muy superiores a todos, porque Argentina fue el primero y único país de la tierra que volvió de un régimen de capitalización individual a un régimen de reparto y solidario. Y eso nos hacía sentir tremendamente orgullosos en el conjunto de naciones. La gente nos miraba casi con admiración. ¿Cómo puede ser que hayan podido volver de lo que nosotros sabemos que es un escarnio que día a día nos mata a nuestros propios beneficiarios o nuestros propios jubilados? Y nosotros lo pudimos hacer por el coraje o la inteligencia de una persona a la que la llevan presa con absoluta injusticia, como es Amado Vudú, y el coraje de Néstor y Cristina Kirchner de llevarla adelante. Y Amado también lo llevan preso por haber hecho quizás la medida más importante de la historia argentina en materia de seguridad social, superior incluso a la estatización del sistema previsional privatizado, que fue la ley de movilidad jubilatoria. Esa ley, no sé si exagero con esto, pero creo que es única en el mundo. Y quiero que tomemos conciencia para que salgamos a defenderla palmo a palmo en la calle, a pesar de haber sido modificada, porque según dice Unidad Ciudadana, la primera ley será volver, si volvemos al gobierno, la primera ley va a ser volver a la ley de movilidad jubilatoria. Esa ley de movilidad jubilatoria tenía la inteligencia de tener dos partes. Una parte que tenía que ver con la recaudación y otra parte con el crecimiento de salarios. Yo les pido a ustedes que piensen, la economía empieza a funcionar, se pone en marcha el funcionamiento económico. ¿Cuáles son las dos primeras variables que mejoran en la economía? Obviamente, el salario y la recaudación, si no la economía no arrancó. Por lo tanto, junto con el arranque de la economía, arrancan los sectores más vulnerables de la sociedad a ser parte de la fiesta, a compartir esos ingresos, a compartir esos beneficios. Claro que alguien me dirá, pero cuando se produce la caída, también son partícipes de la caída con la misma serenidad con que son partícipes de la fiesta. Y es verdad. Por eso en esa inteligencia, Amado preso inventó lo que, lo que hoy se conoce, o lo incrementó, mejor dicho, lo que hoy se conoce como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que tiene como objeto, solo como único objeto, pagar prestaciones de la seguridad social, tiene que salir en auxilio cuando el ciclo económico viene para abajo, porque una es lo que se conoce como una fórmula procíclica, es decir, sigue el ciclo económico, si crece, crece, si cae, cae, y otra es una fórmula anticíclica,
¿Qué quiere decir? Le hace de suspensión cuando la economía cae, la contiene, paga la diferencia de la pérdida económica, es decir, paga la pérdida de poder adquisitivo, y cuando la economía vuelve a crecer, se retira y se sigue acumulando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Esta maravillosa fórmula hizo que en apenas 5 o 6 años la jubilación argentina, que estaba en el 70% del salario vital mínimo y móvil, elegido en forma tripartita como corresponde por la ley entre trabajadores, el Estado y los empresarios, que estaba en el 70%, pasara en febrero del 2015 al 81%. Y si el ciclo económico hubiera seguido el proceso de crecimiento y la fórmula funcionando, se iba a dar la paradoja que los beneficiarios de la Seguridad Social íbamos a empujar el salario mínimo, porque los trabajadores, para no quedar rezagados con los beneficiarios de la Seguridad Social, iban a tener que presionar para que suba el salario mínimo. Así de extraordinaria era esa fórmula. Pero ¿saben qué es lo más increíble? Que cuando en el 2001 el sistema de Seguridad Social tenía 3.200.000 jubilados, no tenía ley de movilidad y ganaban 150 pesos dólares en las jubilaciones, el régimen de seguridad social era deficitario. Los argentinos perdíamos plata. Cuando se produjo ese fenómeno, el régimen de seguridad social producía 50.000 millones de pesos al año que iban a parar al Fondo de Garantía de Sustentabilidad para financiar justamente las jubilaciones para cuando viniera el proceso de caída de la economía. Proceso de caída que Macri arrancó rápidamente, muy rápidamente, porque el año 2016 fue catastrófico en términos económicos. Y en vez de aplicar la fórmula virtuosa de Amado, ¿qué hizo? Retiró el Fondo de Garantía y lo puso en ese mamarracho que se llamó la Ley de Reparación Histórica. Y digo que es mamarracho con conocimiento de causa. Primero les digo que esa ley no fue redactada ni siquiera en la Argentina, fue redactada por el Banco Mundial con un consultor, que es un consultor senior, que se llama Rafael Rockman y que es argentino. Redactó esa ley de reparación histórica. Esa ley de reparación histórica tenía por objeto, primero, eliminar el plan de inclusión jubilatoria, las ideas de que hoy Duhovne lleva adelante. ¿Por qué eliminarlo? Eliminarlo para que no pudieran ingresar nuevos beneficiarios, no para dar de baja las jubilaciones. ¿Y cómo lo eliminaban? Con una prestación que se llamaba la pensión universal para el adulto mayor. Esa pensión universal para el adulto mayor pagaba o paga el 80% del haber mínimo. Si el mínimo es 100 y yo digo que voy a pagar 80, ¿cuál de los dos es más mínimo? El 80. Por lo tanto, lo que hicieron fue bajar la jubilación mínima 20%. Cosa que obviamente nadie dice, porque dice paga el 80% del mínimo. ¿Y cuál es la mínima? Es el 80% de lo que la resolución dice. Así que la jubilación mínima bajó el 20% de un plumazo con la pensión universal para el adulto mayor. Pero además ese beneficio no genera derecho a pensión. Y si la beneficiaria se muere y tiene un hijo discapacitado, el discapacitado se queda también sin pensión. Es decir, no solo bajó la jubilación mínima, sino que destruyó el concepto de solidaridad del sistema de seguridad social. Pero además de eso permitió que se vendan activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, activos que debían servir para pagar la crisis económica que estaban produciendo y compensar la caída del poder adquisitivo de los beneficiarios de la seguridad social. Pero no era ese el objeto. Con el objeto de decir que vendían para pagar un plan de reparación histórica que no beneficiaba a nadie, en definitiva beneficiaba a la caja. Pero como si esto fuera poco, permitió un blanqueo escandaloso, que además el presidente completó con un decreto para hacerlo más escandaloso todavía, para que todos los parientes pudieran blanquear. Y que con una ironía dijo, pero los hermanos no estaban prohibidos que blanquearan, así que su hermano podía blanquear. Y si él mandó la ley y no lo puso, y además hubo una serie de cómplices que votaron esa ley,
¿Cómo puede decir que no estaba permitido por ley? Estaba permitido porque él lo permitió, porque él lo negoció de esta manera, y porque una manga de inescrupulosos se equivocaron al leer la ley cuando levantaron la mano y dijeron no van a poder blanquear los parientes. Y cuando permitió que blanquearan los parientes, ¿qué hizo esa oposición? Esa oposición constructiva, como le llamaban, opoficialismo, todas estas cosas. ¿Qué hicieron? ¿Dónde levantaron la voz, escandalizaron y rompieron el país? Nada, todos se callaron, blanquearon lo más tranquilo y no pasó absolutamente nada. Pero lo que sí pasó en todo este tiempo es lo que pasó con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Usted sabe que cuando se estatiza el sistema de seguridad social, va al Fondo de Garantía de Sustentabilidad un pozo de 30.000 millones de dólares. Esos 30.000 millones de dólares, producto de la bonanza económica de la década perdida, como dicen estos muchachos, significaron que en el 2015 hubieran 66.000 millones de dólares en el Fondo de Garantía. Pero además el blanqueo significó la incorporación de 11.000 millones de dólares más, porque la ley decía que las multas del blanqueo debían ir al fondo, al sistema de seguridad social y por ende, porque así lo dice la ley, al Fondo de Garantía. Es decir, tuvieron en mano 77.000 millones de dólares. ¿Sabe cuánto tienen ahora? Menos de 40.000. Menos de 40.000. Se comieron 30.000 millones de dólares estos animales. ¿Y saben cómo se los comieron? Hay varias formas de comérselo, pero las más escandalosas por lo menos las voy a refrescar acá. La primera de ellas, ustedes saben que Basaguir Basso, el director ejecutivo del CES, está procesado, que Caputo está procesado por esto, pero además hay muchos que no están procesados y que esperemos que lo estén, porque las denuncias están presentadas, por supuesto, al por mayor. Y estos animales inventaron financieras para comprar fondos comunes de inversión. Esto lo permite la ley. ¿Por qué? Porque el Fondo Común de Inversión es una inversión técnica compleja y hay que hacer un mix medianamente razonable. Pero estos inventaron financieras para comprar fondos comunes de inversión con el 90% del capital del Fondo de Garantía y en vez de comprar fondos comunes de inversión, comprar los LEVAX. Las LEVAX las puede comprar para el Fondo de Garantías porque es su agente fiduciario, lo puede comprar el Banco Nación con 0% de interés. Y sin embargo a estas financieras le pagaron el 0,6% de interés por cada peso que pusieron. Dice 0,6%, qué poquita cifra, déjenlo que sea poco. Ahora ustedes imagínense el 0,6% de 1.000 millones de dólares. Son 60 millones de dólares, miren qué poquito, cualquiera de nosotros nos salvamos, por lo menos seguro. Eso hicieron a diestra y siniestra. Cargaron toda clase de financieras de estas características, sacando esto, pero además de eso compraron LEVAX al 28% a 90 días, cuando las LEVAX se pagaban al 49% a los pocos días. Y el resto, para no abundar demasiado, lo hizo la devaluación, que no tuvieron ni siquiera la capacidad ni la inteligencia de pasarse a dólares como hicieron todos los rapiñeros de las cuevas financieras de Buenos Aires. Es decir, en definitiva se llevaron ya se llevaron más de 30.000 millones de dólares del sistema de seguridad social a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y como esto no les alcanza, arreglaron con el Fondo Monetario Internacional utilizar el Fondo de Garantía para pagar las jubilaciones y pensiones corrientes. ¿Saben qué significa esto? Esto significa que, como al sistema previsional, cosa que ya dije, le van de impuestos el 35% de sus ingresos, unos 400.000 millones de pesos en pesos argentinos. Van a sacar esos 400.000 millones para llevarlos a enjugar el déficit, arreglando con el Fondo Monetario Internacional y pagando con el Fondo de Garantía esa diferencia, el stock, esa falta, esos 400.000 millones de pesos los sacarían del Fondo de Garantía. Ahora, el Fondo de Garantía es una alcancía grandota, llena de plata, muy grande. Yo saco 400.000 millones este año, saco 400.000 millones el otro, saco 400.000 millones el tercero,
y para el cuarto no tengo nada, la alcancía se vació. Pero cuando la alcancía se vacíe, no solo se va a ver la capacidad de la alcancía, sino que tampoco voy a tener los impuestos que iban al sistema de seguridad social. Por lo tanto, voy a tener una desfinanciación absoluta del sistema de seguridad social. Por eso digo que el riesgo es que 5 millones de argentinos queden a la intemperie, porque la única manera de enjugar ese déficit es no dejando entrar gente al sistema de seguridad social y bajándole el haber a los futuros jubilados, que eso es lo que van a hacer. Y después de la ley de reparación histórica apareció el Fondo Monetario Internacional dejándonos 4 recomendaciones para que sepamos lo que teníamos que hacer para hacer las cosas bien. Y esas 4 recomendaciones muy rápidamente son: hacer un régimen sustentable, aumentar la edad de jubilación, disminuir, derogar si es posible y si no modificar la ley de movilidad jubilatoria y bajarle la jubilación a los jubilados futuros, que es lo que se llama modificar la tasa de reemplazo del sistema de seguridad social. ¿Qué significa esto de la sustentabilidad? Porque uno dirá, y es natural que un régimen tenga que ser sustentable. Yo digo, es natural que un kiosco, cualquier actividad que uno haga, la haga sustentable. Como compra un auto, se supone que tiene para pagar la nafta, porque si no, ¿para qué va a comprar el auto? Para dejarlo estacionado no lo va a comprar. Es decir, toda actividad humana que hacemos la imaginamos sustentable. Y sería casi una redundancia que alguien viniera a decirnos que se haga un régimen sustentable. Pero sustentable en términos de los organismos internacionales, como les gusta decir, es sacarle los impuestos que van al sistema previsional, es decir, que el sistema se financie solo con aportes y contribuciones. Esa financiación solo con aportes y contribuciones es el juego ese de que saco del fondo de garantía para pagar las prestaciones y después me quedo sin nada. Por lo tanto, en ese periodo que tengo usando el fondo de garantía, tengo que bajar el gasto de la seguridad social en un 33%. Y eso significa toda gente que va a quedar afuera del sistema. El aumento de la edad ya lo hizo, porque la pensión universal para el adulto mayor es a los 65 años, para hombres y mujeres. Pero cuando aumentó de 60 a 65 años la edad de la pensión universal para el adulto mayor, ¿a quiénes les aumentó? ¿A las mujeres que trabajan normalmente? Esas mujeres que trabajan en el mundo laboral ya prorrogaron su actividad hasta los 65 años, tanto es así que el promedio de la mujer que trabaja en la economía formal es 64 años de jubilación, porque la inmensa mayoría trata de seguir trabajando hasta los 65 años porque gana más, porque está su grupo de pertenencia, por un montón de cosas. Entonces, ¿a quién le aumentó la edad? A las mujeres más pobres de la Argentina, las que no tienen aportes, a esas les aumentó la edad. Por lo tanto, esa premisa del aumento de la edad ya lo hicieron, ya estaba hecho. Por lo que venían, cuando dejaron esas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, era por otras 2 cosas. Por la derogación de la ley de movilidad jubilatoria, que lo hicieron en diciembre del año pasado con ese mamarracho que hizo un amigo de ustedes, que es Pichetto, que le agregó a la inflación el 30% del Richter y que perjudicó la fórmula. Era increíblemente, era preferible la fórmula que traía el PRO que el agregado que le hizo Pichetto del 30%. Le disminuyó la jubilación, le disminuyó el haber de las jubilaciones a la gente. Pero lo que es increíble es que en esa misma ley, aunque de esto no se ha dicho y no se dice en los medios de comunicación, y agregaría, ni siquiera la sociedad lo sabe, le disminuyeron a los jubilados futuros el 20% de la jubilación futura. ¿Saben por qué? Porque así como Pichetto hizo 70% inflación, 30% Richter, a los trabajadores activos les aplican solo Richter para actualizar sus saberes en el primer haber jubilatoria. Y eso significa una pérdida de jubilación en relación al cálculo que nos hicieron a nosotros de un 20%. Por ejemplo, una persona que se jubila hoy, como yo me jubilé en mi momento, gana, teniendo la misma historia laboral que yo, gana el 20% menos que lo que ganaba yo. Y si van por la modificación de la ley como dicen que van a ganar menos todavía. ¿Saben por qué van a ganar menos todavía? Porque el cálculo de nuestra jubilación
se hace sobre los 10 últimos años. Cualquiera de los jubilados, que acá debe haber unos cuantos, saben que cuando le hicieron la jubilación le calcularon sobre sus 10 últimos años. Ahora lo quieren llevar a 25 años. ¿Qué significa llevarlo a 25 años? Yo uso este ejemplo. Una persona entra a trabajar como peón y termina como capataz. Si yo lo jubilo como capataz, en los últimos 10 años tiene el mejor salario. Si le hago un promedio de cuando era peón con capataz, obviamente le disminuyo la jubilación, porque el objeto central es bajar la jubilación futura. Por eso digo yo siempre que es muy importante que estemos atentos, no solo los trabajadores pasivos, sino los trabajadores activos, porque es a ellos quienes más perjudicados están. En definitiva, podríamos seguir hablando de un montón de penurias que en materia de seguridad social nos están ocurriendo y que van a seguir ocurriendo y que se van a seguir profundizando, porque tenemos que saber que en Grecia, donde apareció el Fondo Monetario Internacional, en 8 años bajaron el 40% del haber y nos parece un escándalo. Y Macri en 3 años hizo lo mismo y todavía no ingresó al Fondo Monetario Internacional. Así que lo que se viene es mucho peor de lo que le tocó vivir a Grecia, que nos sorprendía lo que estaba pasando. Así que esto va a pasar inexorablemente, pero va a pasar en tanto y en cuanto no tengamos la capacidad de reacción suficiente. Porque hay una vieja premisa que dice que el límite del ajuste los pican los ajustados, y los ajustados somos el pueblo argentino. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer, por lo menos desde mi visión, cada uno desde su lugar de acción, cada uno en su ámbito de vida, una discusión constante y permanente con el otro. Le tenemos que hacer explicar a la sociedad que no se puede votar a quien te va a perjudicar. Tenemos que hablar en todos los lugares, levantar la voz, hacer oír la voz y explicarles que hay otro camino, que es mentira, que para estar bien hay que estar mal. Es un absurdo. Yo pregunto a alguien que vive bien, ¿lo vieron estar mal en algún momento? Solo es concebible en un lavaje de cerebro loco que hacen los medios de comunicación. Estamos sufriendo porque vamos a vivir mejor. Si estábamos viviendo bien, ¿por qué tenemos que vivir mal para estar mejor? Es esquizofrénico. Einstein, que era el hombre más inteligente de la Tierra, probablemente dijo: el principio de la locura es hacer lo mismo y pretender resultados distintos. Si nosotros le sacamos la jubilación a la gente, si la gente cada vez gana menos y cada vez gasta menos, el comerciante vende menos, los pueblos se deprimen, la producción se cae, ¿cómo vamos a estar mejor? Los únicos que van a estar mejor son los 10 vivos a los que le habló Macri el otro día y que cuando terminó de hablarle les importó un carajo, fueron y compraron los dólares y hicieron estallar el país. Eso es lo que nosotros tenemos que tomar conciencia y tenemos que hacer, como yo trato de explicar, la revolución de los viejos. ¿Y saben cómo se hace la revolución de los viejos? Explicando y pidiéndole el ejemplo a los chicos que perdieron una votación y al día siguiente que perdieron la votación salieron con la misma alegría, con el mismo pañuelito verde, a defender porque habían ganado una batalla cultural. Nosotros lo que tenemos que ganar es esta batalla cultural. Y esta batalla cultural solamente la podemos ganar si sabemos explicarle a la sociedad, si la hacemos entender a aquellas personas que tienen la misma edad que nosotros, que se equivocaron cuando votaron a Macri, no que son nuestros verdugos, pero que se equivocaron y que si se vuelven a equivocar, nos vamos a joder todos. Y que por lo tanto lo necesario es reconstruir un proyecto nacional, popular, democrático y feminista como propone Cristina, porque ese es el camino que nosotros tenemos que avanzar. Y tenemos que avanzarlo con decisión. Y si alguien tiene un poco más de fuerza que hablar con sus amigos, tiene que salir a la plaza, tiene que movilizarse, tiene que comunicarse con otros, organizarse. Y tenemos que llamar a los trabajadores activos para explicarles que ellos también son perjudicados, que si a nosotros nos va mal, a ellos también les va mal, por más que la preocupación por defender sus propios derechos no nos deje ver que también van a estar mal a futuro. Porque nosotros lo que tenemos
tenemos que parar, y ese es quizás el hecho más trascendente, es que no nos vuelvan a cambiar un Macri por otro. Que no nos cambien un Macri con patilla, un Macri sin patilla, o un Menem con patilla, un Menem sin patilla. Nosotros lo que tenemos que tener es la construcción, es la acción de un movimiento nacional y popular que defienda los intereses del conjunto de la sociedad, que trabaje por la igualdad de la sociedad, porque las sociedades se construyen solamente con dos grandes herramientas, con la educación y con la seguridad social, que construyen una sociedad más igualitaria, más capacitada, más de avanzada, que sirve para proyectar un futuro mucho mejor. Así que yo lo que les quiero pedir, desde acá, desde Río Negro y con todo el corazón, que esta charla nos sirva para que salgamos a la calle, busquemos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, para que utilicemos el teléfono si es necesario, para que nos organicemos y donde vaya uno vayamos todos, sin pedirle certificado de sangre a nadie. Lo que tenemos que hacer es tener la capacidad de construir ese gran movimiento nacional, popular, democrático y feminista que nos propone Cristina y que hemos tenido el enorme placer de vivirlo durante 12 años, y entonces lo que tenemos que hacer es trabajar para volver. Muchas gracias.